Buenas, buenos días a todos. En este momento vengo a presentarles la ponencia denominada Colectivos por la Memoria, el caso zipaquireño. Es un trabajo que avanzamos con mi compañera, yo, Mónica Patricia Perazzi y Jaime Amanda Castiblanco en el municipio de Zipaquirá, Colombia. Eh, desde el año 2018, inicios de 2018, y lo seguimos trabajando al día de hoy. Lo que le venimos a presentar, así a grandes rasgos, es un primer acercamiento a la caracterización de los colectivos sociales conformados por jóvenes de la región frente a las problemáticas sociales contemporáneas. Los invito a que me sigan en este tiempo. Entonces, lo primero es entender qué es Zipaquirá. Zipaquirá es un municipio que se encuentra a 45 kilómetros de Bogotá. Bogotá es la capital nacional. Al ser un municipio tan cercano, realmente ha tenido una dinámica demográfica exponencial en las últimas décadas, porque ha crecido, por un lado, la oferta inmobiliaria, se han hecho grandes construcciones, por otro lado, su cercanía permite que la gente viva aquí en la tranquilidad de una ciudad pequeña, pero se traslade diariamente a Bogotá sin ningún problema, y por otro lado, ha tenido un crecimiento económico por las flores, por empresas como ladrilleras, La Sal es una de ellas, bueno, y un montón de empresas de diferentes sectores económicos que aparte la posicionaron en un lugar donde existen oportunidades laborales. Por otro lado, en Zipaquirá ya hay instituciones de educación superior que cubren gran parte de la sabana centro, entonces hay una migración constante y una llegada de múltiples actores que empiezan eh, a modificar la cultura del local, ni perder, nosotros no hablamos ni de pérdida ni de nada, sino simplemente a modificar. Frente a esto, surgen estrategias locales, en su mayoría de jóvenes, que se empiezan a constituir para trabajar elementos como la memoria. En este caso nosotros hacemos una distinción muy importante, eh, que al abordar los colectivos trabajamos, no hacemos una diferencia entre memoria social, memoria individual o memoria política o memoria histórica, sino nosotros trabajamos todo aquello que entre dentro de la memoria. Entonces, estos colectivos, pues, registramos un total de 12 y les vamos a mostrar ahora los acercamientos que logramos tener con ellos. Entonces, los voy a invitar a seguir conmigo. Entonces, en nuestro trabajo lo importante fue intentar definir estos colectivos o estos grupos sociales dentro de un marco guiado como una acción colectiva. ¿Sí? Lo que nosotros queríamos ver realmente es si estos colectivos funcionaban o no, o funcionan dentro de lo que Alberto Melucci, considera acciones colectivas, ¿sí? O los denomina nuevos movimientos sociales que incluyen una variedad de actores que se movilizan por problemas sociales contemporáneos como luchas de géneros, minorías, multiculturalidad, bueno, etcétera, de representaciones. ¿Cuáles fueron eh, nuestras bases teóricas? Primero, los colectivos sociales, entendidos como grupos más grande que un grupo en sí, con un interés social muy bien establecido, cuyo objetivo tiene incidir en la sociedad y trabajar no solamente el cambio de las personas, sino el cambio social de manera, de manera paralela. Por otro lado, uno de los elementos es el reconocimiento del activismo. Al ser grupos conformados por jóvenes, en su mayoría trabajan las artes como formas de acciones, ¿sí? Para el cambio social, y eso ha sido muy representativo en esto. Y por otro lado, los conceptos de memoria y posmemoria que logramos evidenciar en cada uno de los grupos. Milucci, ¿sí? Nos da un esquema sobre cómo estudiar un colectivo o una acción colectiva para poder identificarlo. En esta nosotros trabajamos primero los objetivos, luego los actores, que es algo que tenemos en cuenta quienes participan,
Después trabajamos el contexto en el que se establecen y las limitaciones de las que son de alguna manera víctimas o en las que se desenvuelven y los medios por los cuales se desarrollan cada una de las actividades. Ese más o menos es nuestro marco, ¿sí?, teórico, que es lo que nosotros esperamos encontrar a la hora de acercarnos a los colectivos. Entonces, con base en eso, nuestro objetivo claramente es caracterizar todos los colectivos intervinientes como acciones colectivas juveniles, comprendiendo que las dinámicas de acción social recaen sobre las nuevas generaciones, aún en temas de memoria, caracterizando a la población no solo desde la composición sociodemográfica, sino también desde los medios, los fines que persiguen las instituciones en un contexto específico, esto basado claramente en medios. Por ello, nosotros establecimos una metodología descriptiva, ¿sí?, a través de una observación participante y entrevistas en estructura. Por ello, nosotros establecimos una metodología descriptiva, ¿sí?, a través de una observación participante y entrevistas semiestructuradas que nos permitieron recolectar la información. La información nosotros la juntamos a través de 4 elementos principales. Lo primero que miramos fueron los objetivos o fines que perseguían cada uno de los colectivos, las estrategias o medios que se aplicaban para conseguirlos, los contextos de trabajos y las limitaciones. Adicional a esto, nosotros hacemos una etapa de análisis en la que vamos a presentar los resultados a continuación, pero nos gustaría destacar que, si bien acá no los vamos a presentar, hicimos una actividad de mapeo de relaciones sociales y de actores en la que podemos identificar que ellos, digamos, cómo funcionan desde la individualidad y desde el grupo completo. ¿Sí? Entonces pasamos a los resultados. Bueno, en los resultados nosotros encontramos un total de 12 colectivos, pero al ser muy importante para nosotros que trabajar en el concepto de memoria, reconocimos en total 7 colectivos que trabajan eso en particular. En esos 12 colectivos encontramos 75 personas, ¿sí? De las 75 personas, el 50% se concentra en la franja juvenil, es decir, entre 21 y 28 años. La participación de estas 75 personas no cubre el 1% del total de la población juvenil del municipio, lo que realmente hace que sea bastante baja. El 90% de los jóvenes que participan están en el urbano, y algo que llamó la atención, pero en realidad se corresponde con los movimientos sociales en general, es que más del 90% de los participantes están en formación académica o ya tienen una titulación académica de educación superior, lo que realmente se corresponde con el activismo social en general. Cuando nosotros analizamos los objetivos, encontramos que, a pesar de que difieren en su definición y en pequeñas palabras, lo cierto es que todos buscan generar una concientización sobre diversas problemáticas sociales y la necesidad de acción frente a ellas. Es decir, que hay una coincidencia en el trabajo y que tienen un fin único, que lo que varía en realidad son las formas de acercarse a la comunidad y los temas en particular. Es decir, algunos trabajan feminismos, otros trabajan géneros, otros trabajan artes, otros trabajan historia, otros trabajan patrimonio cultural, ¿sí?, de más diferentes maneras, pero que todos tienen prácticamente el mismo objetivo. En cuanto a las técnicas, encontramos 3 líneas muy importantes. Uno, que efectivamente el activismo es una de las herramientas. Muchos utilizan las artes plásticas para generar piezas de recordación constante para el trabajo de la memoria, como murales, y otros trabajan las artes escénicas en la creación de productos, ¿sí?, que se presentan en la comunidad, y otros trabajan los cineforos, ¿sí? Bueno, con respecto a las artes. Por otro lado, los medios de comunicación alternativos, ya sea para generar con la comunidad productos audiovisuales o radiales, y además se trabaja mucho el uso de estos elementos para generar debates de discusión como los foros de debates, etc.
Finalmente, existen actividades tradicionales de transmisión en los que se trabajan talleres de acercamiento con un guía que lleva a la construcción participativa, tejidos, bueno, un montón de actividades que lo que hacen es eh, trabajar la memoria desde diferentes espacios en la construcción con la comunidad. Con respecto al contexto de trabajo, los colectivos en general trabajan sus actividades en los barrios y en las zonas marginales, pero también muchas de las actividades se enfocan en el casco histórico, sobre todo aquellas que tienen que ver con intervención de espacios para el recuerdo de memoria, aquellos que tienen que ver con recorridos, ¿sí? Porque el casco histórico realmente es el que tiene la mayor carga en memoria de la sociedad, los espacios representativos como el Teatro McDougall, las plazas, etcétera, de espacios. Sin embargo, se restringen a veces mucho de estas zonas y no hay una construcción propia de memoria en los espacios alternativos. Sí de trabajo frente a dinámicas políticas y nuevas, ¿cómo decirlo? Economías solidarias, huertas orgánicas, etcétera, pero no con respecto a la memoria. La memoria queda casi siempre restringida a un espacio particular, de alguna manera ignorando un poco la construcción de memoria desde lo en cuanto a las limitaciones, fueron coincidentes casi todos en que la mayor limitación que se posee es el apoyo económico, la ausencia de un apoyo económico y una baja participación social. Muchas veces no hay un interés por las comunidades o las participaciones tienen un interés más de diversión y no tanto de concientización sobre las problemáticas sociales, y ha sido ese uno de los trabajos más importantes en los que han debido redefinir las acciones con las que se trabaja. En conclusión y a grandes rasgos, nosotros planteamos que si bien existe se las puede caracterizar a cada una porque cumple con los elementos, lo cierto es que ninguna realmente genera un cambio que pueda considerarse de acción colectiva. Son grupos más bien pequeños que trabajan pequeños impactos. Sin embargo, cuando uno analiza a Melucci desde el cumplimiento de tres características particulares, como son la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y ser reconocidos como una unidad social, el campo en conflicto y la posibilidad de acciones para sobrepasar el rango de variación del sistema. Nosotros encontramos que como movimientos individuales no son acciones colectivas, pero que en realidad la juventud zipaquireña, estos 75 personas que funcionan en diferentes colectivos, realmente funcionan como una red. Y esta red sí se puede considerar una acción colectiva tal y como la denomina el autor. Por tanto, cada colectivo se convierte en una microacción que en su conjunto los vuelve eh, una acción única para la promoción de un pensamiento crítico frente a la memoria del municipio. Claramente cada uno de una manera alternativa. Se tela o se destaca el uso de las artes para el trabajo en memoria, eso es supremamente importante, es algo que viene trabajándose desde los años 60, 70 en diferentes movimientos sociales como en Europa, en otros espacios sociales y más en una sociedad como la que tenemos nosotros, que es muy visual, muy del sentir, entonces es interesante tenerlo. Por otro lado, las comunidades encuentran un vacío en el apoyo estatal, esto también tampoco es nuevo, eso se ha dado en España y se ha dado en nuestros espacios, son estas comunidades, estos colectivos y sobre todo en la juventud los que empiezan a cubrir esos vacíos que deja el Estado, ¿sí? Porque en este caso nosotros Colombia, la memoria, por ejemplo, histórica ha sido abordada desde las violencias y no tanto desde la memoria en lugares, en la urbanidad. Y eso es, me parece, a mi modo de ver, una suma importante porque nos da la posibilidad de empezar a reentender la memoria. Por otro lado, y finalmente, muchas de las acciones que se realizaban con niños en un proceso pedagógico
o de construcción participativa, que lo que permite es generar un concepto de posmemoria. Es decir, el niño no tiene memoria, ¿sí? La memoria es otorgada por una generación anterior, pero el niño puede comenzar a repensarse y generar un concepto de posmemoria, es decir, cómo vivo yo en la memoria de mis antepasados. Y eso es algo que se destaca. Este trabajo cumplió con el objetivo que nosotros teníamos y eso nos deja muy contentos, pero en realidad nos abre muchos interrogantes respecto a el concepto de memoria en sí, cómo lo trabajan, cómo lo abordan y cuáles son los intereses sociales o políticos de cada uno. Por otro lado, creemos que hay que ahondar en el mapeo de relaciones porque esto nos va a llevar a comprender cómo es el movimiento juvenil y luego empezar a repensar estos colectivos sociales, ya no alejándolos de la participación política, sino desde una política no institucionalizada. Entonces, esos interrogantes nos quedan y me animo a hacerles un cuestionario para ver si entendimos primero qué son las acciones colectivas, qué consideran ustedes que son las acciones colectivas y qué es un colectivo social, y podemos o no podemos en Zipaquirá considerarlo, considerarlas cada uno de los colectivos como acciones colectivas o no. Les agradezco al que tienen mi contacto y el contacto de mi compañera en la pestaña principal. Cualquier consulta que tengan, nos esperamos y muchísimas gracias por su atención.